Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me presento, mi nombre es María Fernanda López García, soy médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, actualmente maestrante para el Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias en Nutrición Deportiva, actualmente cursando la maestría de Fisiología del Ejercicio 2 bajo el mando del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El día de hoy, el motivo de esta presentación es realizar la revisión de un artículo original. El artículo original se los estoy colocando en pantalla. Como podemos ver, lleva por título Deportes con alto grado de estrés físico que van a afectar negativamente al perfil lipídico plasmático. Este es un estudio el cual se realizó en el año 2004 y vamos a ver, analizar si los diferentes tipos de deportes y los diferentes grados sí tienen cierto impacto en lo que es nuestro perfil lipídico. Vamos a tener que dentro de esta propia presentación vamos a tocar lo que es la introducción, los puntos clave, los sujetos y los métodos utilizados, cuáles fueron los resultados y las discusiones y conclusiones a las que llegamos. Para empezar, tendremos en la introducción que el objeto de realizar este estudio es ver los efectos que se tienen directamente en el perfil lipídico desde diferentes tipos de deporte. Como veremos más adelante, tomaremos en cuenta la natación, el voleibol y el fútbol, que son tres deportes con grados de estrés muy significativamente diferentes. Hay que empezar a explicar qué es el perfil lipídico. Sabemos que va a ser uno de los exámenes de laboratorio más requeridos. Lo vamos a solicitar para realizar una pesquisa sobre el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular debido a una dislipidemia. Como sabemos, nos va a entregar parámetros de triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, VLDL y no HDL. ¿Qué van a significar para nosotros estos parámetros? Tenemos que iniciar con la explicación de que cada que nosotros pedimos un perfil lipídico, sabemos que la gente más que nada escucha triglicéridos y colesterol. Nosotros sabemos que dependiendo de las lipoproteínas que los transportan, pueden llegar a tener una función más favorable o desfavorable para nuestro cuerpo. Sabemos que tanto el exceso de triglicéridos como de colesterol nos van a afectar en nuestra salud de diferentes formas, pero nos van a estar afectando. Los triglicéridos, pues tenemos que entran como energía a las células y pueden ser aportados por nuestra propia dieta o sintetizados por el hígado. El colesterol usualmente forma parte de las membranas celulares y es necesario para la síntesis de algunas hormonas. A su vez, ingresa por parte de nuestra dieta y este es más peligroso si es transportado por la lipoproteína de baja densidad, ya que puede llegar a causar una acumulación en lo que es las paredes arteriales y causar una arteriosclerosis. Ya que tocamos el punto de lo que es una aterosclerosis, hay que saber distinguir que es una enfermedad progresiva caracterizada por la acumulación de lípidos y elementos fibrosos en las grandes arterias. Tiene una etiología de una difícil definición, pero uno de estos riesgos para desarrollarla es un perfil lipídico negativo, que es lo que vamos a estar nosotros corroborando en este estudio, viendo si los deportes con estrés nos ayudan a desarrollar más esta enfermedad o no. Entonces, hay que recalcar ahora que la práctica regular y moderada del ejercicio físico aeróbico se va a asociar a un perfil lipídico saludable plasmático y a un menor riesgo de una arteriopatía coronaria y una mortalidad vascular. Varios estudios han dicho que lo que es el ejercicio físico aeróbico va a incrementar los niveles plasmáticos de colesterol unidos a lipoproteínas de alta densidad y nos va a reducir los valores plasmáticos de triglicéridos y colesterol unidos a lipoproteínas de baja densidad. La lipoproteína A va a ser muy importante en este estudio, ya que se ha identificado como un factor aterogénico y trombogénico. Entonces, nos vamos a estar basando en este parámetro para saber si el estrés afecta o no que haya más de esta lipoproteína en nuestros niveles plasmáticos. Bueno, para empezar, ya con el análisis de lo que es este estudio, hay que tener en cuenta cuáles son los sujetos y el método que se usó para realizar este artículo.
Como mencioné antes, tendremos tres grupos de deportistas que van a competir tanto en ámbitos nacionales y regionales. Esto de diferentes deportes como es natación, voleibol y fútbol. Y vamos a tener también lo que es un grupo de sujetos de control. Estos son seleccionados de formas comparables con los deportistas, que tengan más o menos la misma edad, la misma composición antropométrica, que tengan características similares, tanto sociológicas eh, y también que tengan hábitos no tan separados a los de los deportistas. Todos estos sujetos control aceptaron participar en lo que es el artículo, dieron su consentimiento y fueron informados cuáles eran las características y los intereses científicos que se iban a desarrollar. A todos se les informó que se les iban a tomar muestras sanguíneas. Estas extracciones se iban a realizar tras un ayuno de 12 horas y se iba a determinar tanto un perfil bioquímico y hematológico estándar, además de un perfil lipídico plasmático. Como podemos observar aquí en lo que es la tabla número 1, tenemos las características de los sujetos que participaron en este estudio. Lo que es el grupo control rondaban aproximadamente entre los 23 años, los nadadores entre los 22.2 años, jugadores de voleibol 25.7 años y los futbolistas en 24.6 años. Esto quiere decir que todos nuestros competidores rondaban entre los 20 años y los 30 años aproximadamente. Estos, la mayoría tenían que ser que no fumaran o que no hubieran fumado en su vida, que tuvieran un índice de masa corporal pues saludable, que tuvieran presiones saludables, que no tuvieran alteraciones de ese tipo, que su ingesta de macronutrientes no estuviera limitada para que tuvieran unos, unos resultados muy similares con los deportistas para que no hubiera dietas especiales que nos pudieran generar un sesgo en lo que son las muestras. Se tomó la historia de los entrenamientos de estos sujetos, se les preguntó a sus entrenadores, se les preguntó a ellos mismos cómo habían entrenado de 5 años a la fecha y todos resolvieron estos cuestionarios. De todos los grupos de control, se tomaron a 28 nadadores. Estos entrenaban 13.4 horas más menos 2.1 horas a la semana. Se tomaron 17 jugadores de voleibol. Estos entrenaban de 15.3 más menos 2.2 horas a la semana. Se tomaron 23 deportistas que entrenaban 19.3 horas más menos 2.5 horas a la semana. Como podemos ver, desde aquí ya tenemos el índice de cuáles son los deportes que ocupan menos estrés físico, ya que los nadadores estaban sometidos a un ejercicio menos estresante, mientras que los futbolistas tenían el mayor nivel de estrés. Como podemos ver, cada deporte tenía su propia cualidad en cómo iban a hacer sus entrenamientos. En lo que es la natación, tenemos que se dividía un 90% de resistencia aeróbica y un 10% de trabajo de elasticidad y movilidad articular. Al principio de la temporada se realizaba un trabajo de fuerza muscular con gomas, pero este era todo su entrenamiento. Pasando al voleibol, los jugadores entrenaban una vez al día durante 5 días a la semana, más el partido en fin de semana. Sus entrenamientos se dividían entre un 55% de entrenamiento intermitente de alta intensidad con una recuperación interserie prolongada. El resto del tiempo lo dedicaban al desarrollo de fuerza muscular mediante un trabajo específico de fuerza explosiva, principalmente en sus piernas. Y como nuestro último grupo de estudio, vamos con los futbolistas. Estos entrenaban una vez al día durante 4 días a la semana, excepto los miércoles, que era cuando hacían doble sesión, o tenían 1 o 2 partidos a la semana. El entrenamiento lo iban a dividir 60% de entrenamiento intermitente de alta intensidad con recuperaciones interseries cortas y el resto de tiempo se dedicaba al desarrollo de la fuerza muscular mediante un trabajo específico de fuerza explosiva. Como podemos ver en lo que es la tabla 2, tenemos las características de los deportes ya agrupadas. Podemos ver que las dinámicas del ejercicio eran variables. Natación, como ya se había mencionado, tenía una dinámica continua, mientras que el fútbol tenía una dinámica intermitente y de alta intensidad.
tenían componentes aeróbicos diferentes, natación contando con un 95%, el voleibol con un 60% y fútbol con un 70%. El componente anaeróbico, natación contaba con un 5%, voleibol con un 40% y fútbol con un 30%. Así como su recuperación entre series, en natación eran altas, en voleibol eran cortas, al igual que en fútbol. El impacto articular en natación era bajo, en voleibol alto y en fútbol muy alto, y el impacto muscular en natación era medio y en voleibol era alto y en fútbol muy alto. Estos datos tienen importancia para lo que va a ser el desarrollo de nuestro estudio. Para analizar las muestras obtenidas en los pacientes en los que se dedicaron a hacer este estudio, vamos a tener que los valores plasmáticos de colesterol total se iban a medir por el método enzimático colorimétrico usando un autoanalizador Hitachi 911. Estos valores de la lipoproteína A se podían alterar dependiendo del tiempo de refrigeración, por lo cual se usó como norma que no iban a permanecer más de 4 horas las muestras a temperatura ambiente ni más de 4 días en refrigeración. Como podemos ver en la tabla 3, vamos a analizar el perfil lipídico de los grupos de los deportistas y sujetos control. No se hará lectura del todo, pero podemos apreciar esta captura de pantalla para ver que los parámetros no eran tan distintos y ver el impacto que va a tener esto después en nuestro estudio. Los cocientes aterogénicos igual grupo de control, nadadores, jugadores de voleibol y futbolistas. Y pasando a los resultados, nos vamos a encontrar que los valores plasmáticos de lípidos y lipoproteínas, lo que se presentó en la tabla 3, y los cocientes aterogénicos, que fue la tabla 4 presentada anteriormente, de los nadadores fueron significativamente más saludables que los valores que presentaron los jugadores de voleibol y de fútbol. Los futbolistas presentaron mayores valores plasmáticos de lo que es la lipoproteína A que cualquier otro grupo, incluido que el grupo control. Los nadadores presentaron a su vez valores mayores de apoproteína A1 que cualquier otro grupo y valores menores de ApoB100 y de lipoproteínas de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad que los jugadores de voleibol o los futbolistas. Los sujetos que practicaban natación se encuentran en una clara ventaja, esto es, que tienen un perfil lipídico muchísimo más saludable. Volviendo a analizar un poco las tablas, podemos tener en cuenta que los nadadores no muestran tendencia a presentar valores elevados de lo que es la lipoproteína A, que como habíamos aclarado en un inicio, es un indicador de un riesgo aterogénico. Los jugadores de voleibol, en cambio, iban a presentar una clara tendencia a tener elevados los valores de la lipoproteína A. Esto nos va a llevar a que son más propensos a sufrir una enfermedad coronaria. Como discusión, tenemos que este artículo analiza el perfil lipídico plasmático de deportistas que compiten en los ámbitos regional y nacional, que practican deportes con diferente grado de estrés físico, como ya mencionamos, natación, voleibol y fútbol. Estos deportistas son sometidos a mayores estrés físicos y van a presentar mayores alteraciones en lo que son los cocientes aterogénicos. Estas alteraciones siempre las vamos a asociar de forma directa y significativa a qué tanto estrés físico tengan nuestros deportistas. Debido a las escasas o nulas contracciones excéntricas, contactos o caídas que se dan en natación, la respuesta aguda de las citocinas y las endotoxinas pueden estar disminuidas. Esto elimina las alteraciones negativas en el metabolismo de los lípidos que estas moléculas causan. Como conclusión, llegamos a que la práctica de deportes con alto componente de estrés físico, tales como fútbol, voleibol, se va a acompañar de unos valores plasmáticos de lípidos y lipoproteínas más desfavorables. Por el contrario, deportes con bajo grado de estrés físico, como la natación, tienen un efecto favorable sobre el perfil lipídico plasmático. A continuación, añado lo que son las bibliografías del artículo para que podamos tener una referencia en caso de querer analizar alguna de estas fuentes. Muchas gracias por la atención.
Esto ha sido todo por hoy.